Cubano de Adentro y de Abajo está nuevamente conversando con Germán González, economista de profesión. Sistema social implantado por Fidel Castro y su revolución, porque fue de él y no del pueblo ni para el pueblo, ha llegado a profundizar más la crisis económica y aún más la crisis espiritual del individuo que existe dentro de la nación, que tiende esta crisis a la apatía social, a la frialdad ante posibles cambios, a la incredulidad rumbo al progreso y como resultado el estancamiento total. Esto ha traído como consecuencia también la huida de las generaciones hacia otros estados, otros países en busca de realización, y de esta situación conversaremos con Germán González. Vamos a destacar todo esto desde la valoración que hace el régimen, culpando de todo este desastroso proceso al gobierno norteamericano y su política de embargo y acoso sobre la nación. Buenos días, Germán. Muy buenos días. Tiene usted todos los micrófonos y vamos a comenzar con esa eterna valoración del gobierno castrocomunista de que todo ha sido producto del embargo. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña rectificación. La historia de cómo comenzó tendríamos que dedicarle un programa. Un capítulo completo. Un capítulo y de eso. La historia de cómo comenzó podemos situarla quizás en la carta famosísima esa que se ha publicado y se ha citado infinidad de veces, incluso en los medios del partido gobierno, de Fidel Castro a Celia Sánchez, diciendo que iba a dedicar su vida a combatir a los yanquis cuando aviones de las Fuerzas Armadas al servicio del régimen de Batista bombardearon un bohío, bombardearon la Sierra Maestra y bueno, se destruyó un bohío. Realmente fue un piloto cubano en un avión adquirido por el gobierno de Cuba y mandado por oficiales cubanos. Quiere decir que no sé hasta qué punto pudieran los Estados Unidos tener responsabilidad en eso, en esa acción que fue netamente del gobierno que había en Cuba en ese momento y de oficiales del ejército cubano en ese momento. Quiere decir que un poco traído por los pelos esa promesa de hacerle guerra. Y después está claro que el gobierno cubano salió, Fidel Castro tenía entre sus íntimos, personas más íntimas, pues estalinistas confesos, partidarios de la Unión Soviética, y la Unión Soviética se había acabado de tragar millones de kilómetros cuadrados con millones de personas. Por lo tanto, es lógico que los servicios de información estadounidense, informados de toda esta serie de cosas, tuvieran una actitud recelosa, cuando menos recelosa. No obstante, realmente en el año 1959, firmada ya la ley de reforma agraria en La Plata, la Sierra Maestra, y en negociaciones con las compañías norteamericanas por la tierra, los Estados Unidos compraron 2,9 millones, 3 veces la producción de este año de Cuba, y la pagaron a un precio muy cercano al doble del precio que existía en el mercado mundial. Quiere decir que... ¿La producción de azúcar? O sea, con toda la crisis de la guerra... No había crisis ninguna. La crisis comienza realmente cuando el gobierno cubano y el gobierno soviético pactan un convenio comercial, y el gobierno cubano comienza a importar petróleo soviético traído de miles de kilómetros de distancia, cuando en Cuba había un suministro estable que tenían las refinerías, que eran propiedades de diferentes compañías, de la Shell, de la ESO. El origen del bloqueo y las malas relaciones de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos a partir de ese momento tienen otras aristas
Pero sí... que no se tocan nunca, que no se... Que no se mencionan nunca. Se Que se ocultan y no se mencionan nunca. Bien, vamos ahí entonces. Ahora, vamos a la evolución de la economía cubana. Sí. En 60 años, pudiéramos hacer, no sé, pueden hacerse libros y de hecho se han hecho conferencias, artículos, ensayos, cómo se ha desaparecido más de las 2/3 partes de la industria azucarera. Cuba era el primer exportador de azúcar del mundo. Y esa menos de la 1/3 parte de la agroindustria azucarera sobreviviente produce menos de la 1/6 parte de lo que se producía en los años 50. Quiere decir que no solo se ha disminuido el patrimonio productivo de la agroindustria azucarera, sino su eficiencia a menos de la 1/6 parte de lo que se hacía en esos años. Además, podés hablar de la ganadería, donde tenemos más de 5 millones de cabezas ganado, menos que las que se estatizaron en los años 50. Podemos hablar de cualquier rama de la economía. Podemos hablar de la industria ligera. Ningún cubano te ponía ropa. Dime tú, un drill 100 hecho, ¿cómo se llama?, en la textilera de Guanabo, la más grande de América y la más moderna, o zapatos y Guillermo Amadeo. Nadie se tomaba una cerveza que no fuera cubana. Entonces esas industrias han desaparecido y todo hoy en día se importa. Puedes hablar del transporte automotor, que tenía menos de 5 años de edad promedio y hoy en día tiene décadas de edad promedio. De todo eso culpa el gobierno, la propaganda del gobierno al embargo de los Estados Unidos. Si tú quieres meterte en el embargo y tú me quieres llevar ahí, yo te voy a decir que primero hay que explicar que se hizo todos los miles de millones estatalizados en los años 60. ¿Qué se hizo de el robo efectuado en el cambio de moneda, que a cada cubano le dejaron 200 pesos? No importa que fuera un trabajador honesto que tenía ahorros para comprarse una casa, para comprarse un carro, para, no sé, para salir de vacaciones, se dejaron 200 pesos por persona. Esas estatalizaciones llegaron desde un coloso azucarero o una textilera gigantesca hasta el dedal de una costurera o la tijera de un barbero. Hay que preguntarme también, o explicarme, ¿no?, qué se hizo con los 70 mil millones de dólares de deuda externa, que fueron recursos que llegaron a Cuba, que se hicieron. Hay deudas de esas que se remontan a los años 70, como la deuda con Argentina, como la deuda con España, y que es reconvertida o condonada. Hoy en día nadie sabe cómo es, ni cómo se está pagando, porque el gobierno no publica eso. Uno lo investiga por otras vías y lo sabe, pero el gobierno no publica eso. Y tendrías que explicarme también qué se hizo de la reserva, que en los años 50 llegó a haber en el Banco Nacional de Cuba más de 600 millones de dólares de pesos, y pesos igual a dólar en los años de eso, y que Cuba no tenía deuda. Es decir, que hay muchos recursos que se han desaparecido, dilapidado, malgastado, derrochado en estos 60 años. Y después que me expliquen eso, entonces vamos a hablar de las consecuencias del embargo. Cuba nunca ha dejado de vender ni un saco de azúcar, ni una caja de cítrico, ni una caja de tabaco por el embargo. Siempre ha habido a quien vendérselo. Y nunca se ha dejado de comprar los insumos necesarios, porque se ha mantenido comercio con Canadá, con México, con toda Europa y con cualquier lugar del mundo, siempre y cuando haya habido dinero o crédito. Más, tienes que tocar los años, las 3 décadas de la ubre soviética, que según el mismo propio Fidel Castro, en una entrevista celebrada con un periodista estadounidense, le decía que no se podía cambiar las relaciones con la Unión Soviética por las relaciones con los Estados Unidos, porque no se cambiaba la vaca por la chiva. En definitiva, la vaca se cambió por soya, no por una chiva. Ahora los cubanos comen picadillo de soya y toman leche de yogur de soya, no de vaca. Y volviendo al tema, ese deterioro de todas las ramas de la economía
tú puedes decir que ha sido pura y única responsabilidad del gobierno cubano. No hay otra responsabilidad. E incluso hubo un momento aquí en el apogeo de las relaciones en la Unión Soviética que todas las oficinas gubernamentales tenían el jefe de esos departamentos gubernamentales, tenía al lado la oficina del asesor soviético. Y yo recuerdo los disgustos con los asesores soviéticos, porque ellos, una frase define eso: cuando se hizo la nacionalización, estatalización del año 13 de marzo de 1968, donde todas las pequeñas y medianas empresas en Cuba fueron estatalizadas. Ya les decía ahorita, hasta el dedal de una costurera o la tijera de un barbero. Un asesor del campo socialista de aquella época dijo: yo no sé qué tiene que ver la tijera de un barbero con el salto al comunismo. Pero o sea, bueno, para hablar en términos más precisos, la estatalización fue la apropiación del Estado de todo. De todo. Bien, ahora bien, y yo no diría del Estado, porque el Estado somos todos. El Estado somos tú y yo. Estamos hablando del gobierno, del partido gobierno, que fue el que se apoderó de todo y se convirtió en administrador, gerente, dueño, etcétera, etcétera, de todo eso bien. Ahora bien, llegamos al momento actual. Y yo digo, si se pueden hacer conferencias, escribir libros y ensayos sobre toda esa depauperación de la economía cubana, también se puede resumir en 3 indicadores. En los años 50, un peso era igual a un dólar. Hoy en día no hay economista que se atreva a calcular cuál es la tasa de cambio, cuál sería la equivalencia. El gobierno dice que 25-1, pero todo el mundo sabe que no es 25-1. Porque tú con un peso cubano no puedes ir a ningún lugar del mundo a comprar con 25 pesos no puedes comprar un dólar en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, el cambio no es 25-1, es infinito. Y un peso cubano valía en los años 50 exactamente igual que un dólar y llegó a valer un poquitico más. El segundo tema que también recrasa es la evolución de la deuda externa. La deuda externa, Cuba no tenía deuda externa en 1959. Números pequeños, deudas comerciales que pudiera tener algún importador con algún ¿A cuánto supone que no había deuda externa? ¿A cuánto supone que llegue en estos momentos la deuda externa? Eso es un misterio, porque llegó, sí está bien calculado que llegó alrededor de 70 billones, pero los rusos que heredaron la deuda soviética condonaron 35.000 millones y lo dejaron en 3.500, dejaron el 10%. Con los españoles se está pagando concediéndole la explotación de los hoteles. Con los franceses, bueno, los aeropuertos, nos están explotando los aeropuertos. Es decir, que se ha llegado a distintas soluciones y en estos momentos, entre condonaciones y reconversiones, es muy difícil. Lo que sí está claro, que hoy el mayor obstáculo al desarrollo de Cuba es el bloqueo interno, que no permite a los cubanos desarrollarse haciendo negocios, importando, a los cubanos de afuera y de adentro. Que no permite a los cubanos de fuera invertir en Cuba, ni a los cubanos de adentro comercial internacionalmente. ¿Cree eso como una posible solución o paliar un poco la crisis? Llegaremos allá. Llegaremos a hablar de eso. Y el último indicador, ya hablamos de la depreciación del peso cubano frente a las monedas internacionales, que es ínfima. Hablamos de la deuda, que de cero deudas estamos en deudas desconocidas, pero que sabemos que son importantes. Y el tercero sería la migración. En los años 50 en Cuba, según el censo de 1953, residían 260.000 extranjeros. Hoy en día reside el 10% de eso, 2.600. Fuera de Cuba residían 28.000 cubanos, menos de 30.000 cubanos, 28.000 cubanos. Hoy en día alcanza los 3 millones. Quiere decir, la inmigración hacia Cuba se ha dividido entre 10 y la emigración cubana hacia el exterior se ha multiplicado por 10.
quiere decir la gente, si tú partes del hecho de que la gente va donde tiene esperanza, donde puede aspirar a una vida mejor, bueno, te das cuenta que a Cuba no viene nadie y que de Cuba se van millones. Uno que de cada 4 cubanos, prácticamente uno de 4 cubanos, 5, 4 cubanos y medio, reside en el exterior. Y según cifras oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de esos cubanos que hay en el exterior, 1.400.000 son ciudadanos, mantienen la ciudadanía cubana, son ciudadanos cubanos. Para darse cuenta de la envergadura y de la pérdida que ha significado para el país esa migración masiva, podemos decir que la segunda ciudad de Cuba hoy es Miami. Tiene más habitantes que Santiago. Pero bueno, pérdida, podríamos decir también que es un beneficio para el gobierno por las remesas que entran de toda esa cantidad de cubanos que hay en el exterior. Bueno, si tú te comes una vaca... Claro, eso obliga a que el país no produzca. Si tú te comes una vaca, ya no tienes más vaca. Si tú crías la vaca, te da leche, te da ternero, se reproduce y de eso. Eso pasa igual. Cuando un cubano sale de Cuba, y esto lo sabe cualquier economista, la fuerza de trabajo genera riqueza. Ese cubano que está fuera de Cuba manda una parte de sus ingresos para Cuba. Los pobres, porque los ricos se llevaron a su familia, los pobres de allá afuera, los pobres de países ricos envían a los ricos de los países pobres. ¿No es así? Los pobres de los países ricos envían a los ricos de los países pobres. Pero eso no desarrolla a nadie. Exacto. Porque el trabajo que desarrolla ese ingeniero, médico, obrero calificado, beisbolista, no sé, en otros lugares del mundo, crea riquezas en ese lugar. Y no crea riquezas en Cuba, porque no está en Cuba. Lo que manda para acá son las migajas. Claro. Las migajas para que su familia sobreviva en Cuba. En algunos casos, otra por llevársela y ya. Eso es insostenible. De la migración nadie vive. Ni nadie puede vivir, ni desarrolla ningún país. Los países que se desarrollan son los que reciben migrantes. ¿Por qué Cuba se desarrolla vertiginosamente en la República? De 1,5 millones de habitantes a 6 millones de habitantes. En 50 años de república. Porque en gran medida por la migración. Aquí migraron millones de gallegos, asturianos, catalanes, isleños, chinos, japoneses, perdón, caribeños. Todo eso engrosó el país y todo eso desarrolló la industria. Esa gente hicieron los ferrocarriles, la carretera central, el resto de la red de carretera, los puertos, desarrollaron la industria azucarera, desarrollaron la ganadería, desarrollaron los cafetales en las montañas cubanas. Fue la inmigración. Y hay cosas muy concretas. La riqueza cafetalera de Oriente la crean los migrantes franceses que salieron huyendo cuando la Revolución Haitiana. Y es decir, que el que recibe, país que recibe migrantes, país que se enriquece con el trabajo de esos migrantes. País del cual se va la gente, país que se empobrece, porque imagínate que en Cuba hoy el censo de población y vivienda predice que dentro de 12 años en Cuba la inmensa mayoría de la población va a tener más de 60 años. ¿Quién trabaja? ¿Quién crea? Porque usted y yo, aunque querramos, tengamos mucha voluntad, nuestra productividad merma. Va en decadencia. Baja. Entonces, si no tenemos juventud, si la juventud coge una lancha, un avión, cualquier cosa y se va. Pero que lo más grave es que muchas veces se va después de haberle costado al Estado, eso sí no es al gobierno, al Estado cubano, al pueblo de Cuba, haberle costado miles de pesos para formarse como pelotero de superestrella que juega en las Grandes Ligas, o como médico en cualquier lugar del mundo, o como ingeniero. Es decir, que después de haber costado su formación y de haberse hecho un profesional destacado en cualquiera de las ramas que desarrolla la sociedad, entonces eso se pierde. Entonces, resumiendo, la catástrofe económica de Cuba se puede resumir
en la pérdida de valor de la moneda, hasta límites que nadie sabe, hasta el endeudamiento que es hoy, junto con el interno del gobierno que impide que los cubanos de afuera y de adentro inviertan en el país y desarrollen el país, y la migración. Esas tres cosas presentan saldos negativos que reflejan el deterioro de la economía cubana durante esos 60 años. Y hay un factor más. Hay un factor más, que es la pérdida del sentimiento nacional, del orgullo nacional. Si usted vive en un país donde hay éxito, donde hay posibilidades, donde hay esperanza de mejorar, donde hay oportunidades, usted está orgulloso de su país. Ninguno de esos jóvenes que usted ve por la calle hoy en día está orgulloso de su país. Ninguno. Sí, por eso es la apatía. Y la emigración, la pérdida de valores nacionales, la pérdida de valores patrios. Una de las características o de los síntomas más degradantes es el dicho que tiene la gente de los empleados del Estado. El Estado hace como que me paga y yo hago como que trabajo. Porque no vivo del trabajo. Como dice Ruperto, el personaje de televisivo, ¿cuál es la busca? Un cubano cuando le ofrecen o le brindan o se entera de alguna oportunidad laboral, no piensa en el salario, porque el salario es simbólico. Piensa en la busca. ¿Qué me puedo llevar? Y a veces la busca es mucho más importante que el salario, casi siempre. Porque los cubanos viven de la busca, no de los salarios. Realmente se dice, bueno, todo culpa del bloqueo, pero en realidad, o del embargo, porque no ha sido bloqueo, pero en realidad el gobierno norteamericano nunca ha gobernado en Cuba. Vuelvo a decirte que si el día que a mí me expliquen qué se hizo de todos los miles de millones estatalizados, entonces, qué se hizo de los miles de millones tomados como crédito, qué se hizo de los miles de millones robados con el cambio de moneda, que ya nadie habla de eso, pero eso fue un robo ignominioso. Usted sabe lo que es que usted sea un trabajador, un comerciante, un deportista, un intelectual, un artista, y usted tenga sus ahorros y venga alguien y le diga, mira, toma 200 pesos y todo eso viene para acá, a la cerca del gobierno. ¿Qué por ciento de la tierra utilizable crees que esté fuera de explotación? No, pues yo no lo creo. Todo esto que hablamos aquí, todo esto que nosotros hablamos aquí, está respaldado por números oficiales del gobierno cubano. Anuario Estadístico de Cuba. Si alguien duda de algún dato de esto, va al Anuario Estadístico de Cuba y ahí lo ve. Según el Anuario Estadístico de Cuba, más del 50% de la tierra en Cuba está ociosa. Y alrededor del 43% de la tierra cubana está cubierta de marabú. Para los que no sepan lo que es marabú, es una planta espinosa que nada más sirve para hacer carbón. Y de ese otro por ciento, yo he visto mal empleo de la tierra. Si quieres seguir profundizando en eso, te puedo decir que, por ejemplo, este año que pasó, el rendimiento de litro o de kilogramos, que es como se expresa eso, de kilogramos por vaca, fue menor de 4 kilogramos por vaca al día, de 4 litros al día. Una vaca que dé 4 litros de leche en el mundo se manda para el matadero, en cualquier lugar del mundo. Esto no se ordeña. ¿Por qué crees que el gobierno no le da la propiedad de la tierra a quien la trabaja? Porque no es necesario darle la propiedad. Incluso, vamos a suponer que tú no seas propietario, pero si yo te doy la tierra en un usufructo, te cobro una renta para que no tomes más tierra de la que tú vas a utilizar, y te doy acceso a crédito, te dejo comercial internacionalmente, como se planteó a finales del gobierno de Obama, que los cubanos, bien en forma individual, bien en forma cooperativa, pudieran exportar, como se hacía aquí en Cuba antes del 59. El problema hoy en día, cada vez más, la propiedad es un fetiche. Uno invierte en cualquier tierra.
y obtienes lo que tú tienes que ser es el dueño de la producción y tener libertad para hacer con esa producción que tú empleaste capital propio o prestado y empleaste tu esfuerzo, tu inteligencia y tu audacia en obtener esa que tú puedes hacer y no estés obligado a vendérselo a copio, que te lo paga mal y cuando le da la gana. Todos los días tú ves en el periódico Granma, en la parte esa de cartas de la redacción, campesinos que se le debe, un campesino que vendió 5 toros y no se lo han pagado. Es decir, que las pocas cosas que le han dejado a los campesinos, la obligación de no... ¿Qué hace un campesino con ser dueño de la tierra si no es dueño de la producción? ¿Qué es más importante? Tú puedes invertir también, tú puedes invertir en la tierra esa que tienes aquí enfrente. Y si tú eres dueño de la producción, inviértela, prepara la tierra, la siembra, la atiende, qué sé yo, cogiste ese producto. Y me busco un importador en Luisiana de café y le vendo ese café al importador de la Luisiana. Entonces, un poco que el libre mercado determina sobre esta situación. Es lo que determina. Hoy en día, digamos, en los años 60, para que tú veas la cuestión de las relaciones, en los años 60, 61, antes de la invasión de la Brigada 2506 por Girón, por ahí por la Sierra de Zapata, compañías norteamericanas invirtieron en la zona central de Cuba, Antiespíritu, por ahí por la sala de Cienfuegos, y hicieron grandes plantaciones de tomate. Pagaban muy bien, bueno, siempre las compañías norteamericanas pagaron muy bien, el doble que lo que pagaban las compañías cubanas o de cualquier otro lugar, pagaban muy bien. Y además se hizo la cosecha y se embarcó directo a los Estados Unidos por vía ferrocarril. Ese fue mi primer trabajo, el primer dinero que yo gané en mi vida. Empecé sembrando, haciendo los semilleros, sembrando la matica, después cultivando la matica, después empezamos a cosechar y pasé a las naves donde se hacía en cajitas, envuelto en papel de celofán, decían Cuban Tomate, y se enviaban directo a los Estados Unidos. Y esa gente no eran dueñas, incluso ya esas tierras estaban estatalizadas. Próximamente hay un referéndum por una nueva constitución, pero una nueva constitución que encierra la constitución anterior con el mismo objetivo del control del poder. Una parte de la sociedad aboga por no, un pequeño por ciento, pudiéramos decir, por no asistir a la votación, y la juventud principalmente, yo veo mucha frialdad, que en la juventud falta de preocupación por lo que va a definir por un tiempo determinado o a determinar el progreso de la nación. ¿Cómo ves esta parte de el sí o el no o la abstención? En primer lugar, acuérdate que los cubanos llevamos 60 años acostumbrados al doble o al triple discurso, es decir, al decir una cosa y pensar otra. Y eso, la represión ha dejado su huella. Es muy difícil que alguien te confiese que va a votar no. Tiene que ser alguien de confianza, no se lo puedes decir a cualquiera, en primer lugar. En segundo lugar, esa aparente, hasta cierto punto, no digo que no exista apatía, pero esa aparente apatía que ha habido hasta el proceso, hoy cuando usted acude a las redes sociales se da cuenta que existe un debate en la sociedad que participa. Yo entré ayer al sitio de Cuba Debate, sitio oficialista, y ahí vi comentarios que eran impensables hace unos años. Impensables porque ahí hubo gente que comentó que de todas maneras, ¿para qué tanta discusión? Si de todas maneras el partido era el que mandaba y que ese secretario del partido podía convocar al Buró Político, al Comité Central, a la Asamblea que eligen ellos mismos e imponer cualquier cambio de la Constitución. Este es el problema, que las confesiones religiosas evangélicas discutieron tanto. Usted decía, en el sitio web hubo personas que escribieron eso, una realidad. Si el partido es la fuerza dirigente superior de la sociedad del Estado,
¿para qué yo voy a discutir lo del matrimonio gay o no? Si mañana no, el 25 de febrero, al día siguiente de la votación, Raúl Castro decide regalarle a su hija, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, que es la promotora de ese asunto del matrimonio gay, si quiere hacerle ese regalo, sencillamente reúne el buró político, lo aprueba unánimemente, reúne el Comité Central, se aprueba unánimemente, hace una reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, presenta la modificación y se aprueba unánimemente, como ha sido desde 1960 hasta la fecha en Cuba, todo unánime. Y poder absoluto. Entonces, ¿para qué voy a discutir ese artículo o ese otro? Y eso lo pone la gente en Cuba Debate, ¿eh? La gente ha puesto eso. Es decir, que hay, otros han puesto otras cosas. Es decir, que hay un debate, y valga la redundancia, que no era pensable en Cuba. Yo creo que el gobierno tenía un problema para poder legalizar el capitalismo en Cuba para los extranjeros que no son cubanos. Fíjate qué contradicción. Esta constitución legaliza el capitalismo en Cuba, pero no para los cubanos. Quiere decir que los cubanos le siguen socialismo, muerte, valga la redundancia. Y los extranjeros sí pueden entonces invertir y hacer de todo. Es decir, el gobierno necesitaba eso, porque la catástrofe de la economía les impide. Y la desaparición primero de la Unión Soviética, después de Venezuela, la deuda impedía recibir inversiones europeas. Entonces, bueno, pues se ha renegociado la deuda y eso. Existió la esperanza cuando el gobierno de Obama de guindarse de la garrapata para meterse en la oreja yanqui. Pero también se fastidió con el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Quiere decir que hay que legalizar el capitalismo en Cuba para los extranjeros. No, para los extranjeros y para la élite gobernante también. La élite gobernante no necesita ser capitalista en Cuba, invierte en otros lugares del mundo, en cualquier lugar del mundo, porque nadie sabe, todo el mundo es precavido y sabe que aquí nadie sabe lo que puede pasar mañana. No se invierte en Cuba. No había pensado en eso. La élite no invierte en Cuba, la élite invierte en Chile, invierte en Rusia, invierte en España y invierte en otros países del mundo, porque si tú fueras de la élite invertirías en Cuba, y si mañana ¿qué haces? No, yo te voy a decir, yo no puedo ser de la élite. Bueno, pero vamos a hacer un esfuerzo de imaginación. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Qué nos ocurre entonces? Que la discusión, la enorme discusión, los millones de eso, el debate, eso, que harán todo eso, y que los evangélicos, entre otros muchos, cayeron en la trampa de la piñata, de enfocarse hacia esa parte. En eso, pues sencillamente el primer secretario decide darle de regalo a su hija el artículo. ¿Cuál era el artículo que molestaba a los religiosos? El 28, el 29. No, era... Si decide ponérselo otra vez, se lo pone. El 25. Bueno, el 25 de febrero no. Se demoraría un día con el Buró Político, un día con el Comité Central y un día con la Asamblea. A las 72 horas. Ya estaría... Ya se lo vuelve a poner. Entonces, ¿pero qué discutiste? ¿Qué discutiste? Es la pregunta. Pero bueno, volvamos a mi frente, que es mi verso. Yo quisiera que los cubanos se documentaran, que buscaran el anuario estadístico de Cuba, del gobierno, no de la CIA, ni de la... Ni del FBI. ni del M15 Scotland Yard inglés, ni de la Sûreté francesa, no. El anuario estadístico de Cuba, editado con mucho atraso y mucha deficiencia, pero que no queda más remedio que reconocer eso, porque te dice que se produjeron en el año 1959 6 millones de toneladas de azúcar y se vendieron a los Estados Unidos 2.900.000, lo dice.
y que este año se produce menos de 1 millón de toneladas, lo dice. Ahí dice lo que hablábamos de ganadería, ahí habla de que la producción manufacturera en Cuba, que llegó a alcanzar niveles, está prácticamente en cero. Dice que Cuba hasta 1960 exportó más bienes que los que importó. Es decir, un saldo comercial favorable hasta 1960, fue el último año de 1960 a hoy. Todos los años ha sido desfavorable. Y este año, el último dato del anuario estadístico de Cuba, el desbalance fue de 8.000 millones de dólares. Desde que comenzó el gobierno de Fidel Castro y su revolución. La economía cubana ha sido, dicho poéticamente, como un río bajando de las montañas, con sus cascadas bruscas de caídas descomunales, como por ejemplo cuando se le ocurrió la zafra del 70, cuando se le ocurrió lo de la rectificación de errores y tendencias negativas, cuando se le ocurrió lo de la batalla de ideas. Esas son las cascadas del río. El río venía bajando, de pronto, pero ¡brum!, caía. Cada vez que se le ocurría alguna barra basada. Bueno, eran los recursos del pueblo los que se invertían en todo El eso. ejercicio del poder absoluto, según José Martí, el ejercicio del poder amplia, improlongadamente, degenera en castas. Y entre las castas se crean intereses, se lucha por mantenerlos. Y de las castas no salen más que pueblos de esclavos. Entonces, piensen eso, bueno, piensen eso y después vaya y vote, analice, no se ponga bravo, no coja la cosa, como decía ayer en Cuba Debate, como cuando un forista en Cuba Debate le decía a una señora, eso está buen discurso, está bueno para una barricada, pero estamos tratando de pensar. Vamos a pensar, piense y después vote. Eso se lo recomiendo yo a todos los cubanos. Analicen. Como dice Taladrí en su programa pasado, los conocidos. Busquen información. Busquen el anuario estadístico de Cuba. Está en internet. www.onei.cu. Oficina Nacional de Estadística e Información. onei.cu. Ahí está toda esta información que yo hoy he comentado. No hay nada que no esté ahí. Bueno, algún comentario quizás pueda haber, pero los números están todos ahí. Después piense, ¿cómo estaremos dentro de 60 años? Y después vote.